La iglesia es la columna de la verdad. La iglesia es el ancla, la esperanza, el evangelio es la iglesia. Tenemos que buscar iglesias donde se nos discipule, iglesias donde se nos hable de morir a nosotros mismos. Y a los consumidores espirituales no les gusta morir a sí mismos. Hemos estado viendo en estos días, en el primer día veíamos 4 principios que nos podían ayudar a hacer la tarea que el Señor nos dio, ¿verdad? El Evangelio para cada persona, iglesias que hacen discípulos, líderes como Cristo e impacto del reino en cada esfera de la sociedad. ¿Recordáis estos 4 principios? Ayer por la mañana estábamos viendo una cosa muy importante que tenía que ver con el hecho de hacer discípulos. Esto es el mandato de Dios. Esto es lo que el Señor nos ha dejado para hacer. Hacer discípulos como los hacía Jesús. No con otro modelo, sino con el modelo de Jesús. Volver a Él y decir, ¿cómo hacías tú discípulos? Y volver a hacer el encargo de Jesús de la manera de Jesús, ¿vale? Esto es una cuestión que es simple, digamos, cristianismo simple, porque se trata de volver a la esencia de lo que es la iglesia. Hacer discípulos intencionalmente y hacer discípulos relacionalmente. Esas dos son las cuestiones básicas y centrales. Acabábamos el mensaje de ayer por la mañana diciendo que la orientación y el sentido de la vida de un discípulo es la misión de Dios. Está encarado a la misión de Dios. Dios está en misión y nosotros nos sumamos a la misión que Él está llevando, a la misión que es de Él. Nos apuntamos. No hay que convencer a Dios, hay que convencernos a nosotros de que nos apuntemos a lo que Él ya está haciendo, a lo que Él desea hacer. Hoy el registro será un poco diferente. Hoy os quiero hablar del ejemplo de una iglesia que es la iglesia que a lo largo de la historia ha tenido más impacto en el mundo. Quiero hablaros de la iglesia en Antioquía. Antioquía, una iglesia con impacto en la sociedad. ¿Queremos tener impacto? Vamos a ver cómo funcionó la primera iglesia. Vamos a leer las Escrituras. Hechos, capítulo 11 y versículos del 19 hasta terminar, dice el Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos
por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, capítulo 13, los 3 primeros versículos, ¿vale? Vamos a pasar 2 capítulos más para allá, capítulo 13, y voy a leer los 3 primeros versículos. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía, es decir, la historia del capítulo 11 sigue al principio del capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Solo el inicio del versículo 4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, y termino aquí, ¿vale? Enviados por el Espíritu Santo. Venga, vamos a ir pensando un poco en este texto. Os voy a hablar de alguien. Estos días os he hablado acerca de John Stott, estos días os he hablado acerca de C.S. Lewis. Hoy os voy a hablar de otro personaje muy importante del siglo XX. Fue Martyn Lloyd-Jones, ¿vale? Martyn Lloyd-Jones era el pastor, el responsable de la iglesia de Westminster Chapel en Londres. Fue uno de los creyentes más influyentes de su tiempo. Tuvo controversias con John Stott. Fue un gran pastor. Eran 2 grandes líderes de su tiempo, del siglo XX. Pues, ¿sabes? Una vez, Martyn Lloyd-Jones cogió y reunió a todo su equipo de liderazgo de la iglesia. Y cuando los tuvo reunidos, les dijo: el tema que os propongo para hablar hoy es el siguiente: ¿cómo conseguir llenar la iglesia a rebosar? ¿Cómo conseguir llenar la iglesia a rebosar? Y para entender la respuesta que él les dio, tenéis que saber una cosa. Martyn Lloyd-Jones iba siempre con traje. Cuando quiero decir que Martyn Lloyd-Jones iba siempre con traje, quiero decir siempre. Algunos dicen que Martyn Lloyd-Jones nació con traje, ¿vale? Pero es verdad, muy curioso, si buscáis fotos de Martyn Lloyd-Jones, veréis en internet una foto en la que se ve a Martyn Lloyd-Jones en la playa con su hija. ¿Sabéis cómo iba en la playa Martyn Lloyd-Jones con su hija? Con traje, efectivamente, con traje, ¿vale? Por lo tanto, Martyn Lloyd-Jones se levantaba por la mañana con el traje puesto, ¿vale? Y ahora la solución que él les dio. Él les dijo a los líderes que para el crecimiento maravilloso de la iglesia, haced esto: publicad en el periódico Times, que era el gran periódico de su tiempo, el periódico clásico, el que leía todo el mundo en Londres, publicad que el próximo domingo el doctor Martyn Lloyd-Jones predicará en bañador desde el púlpito de la iglesia. Esto era lo que les dijo. Los líderes de la iglesia a cuadros. Los líderes de la iglesia estaban ahí diciendo: ¿pero qué le ha pasado a este hombre? ¿No? Se le ha ido la cabeza. ¿Cómo Martyn Lloyd-Jones en bañador predicando desde el púlpito? Y él continuó la reunión de líderes de la iglesia explicándoles todo lo que está haciendo el entretenimiento, todo lo que está haciendo el marketing religioso enfocado en el cliente en lugar de la iglesia y el culto enfocado en el Señor, ¿vale? Hoy en día estamos en días de que esto de Martyn Lloyd-Jones en bañador desde el púlpito se está produciendo, ¿vale? Estamos en una época de la cultura del entretenimiento. La gente viene a los cultos a ser entretenida, viene a los cultos a ser divertida. Y esto no es para lo que está la iglesia del Señor. Y hoy en día, en nuestras grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, tenemos muchos modelos de iglesia enfocada en el cliente. Desgraciadamente, en el día de hoy, el cliente de lo religioso, de lo espiritual, es poco. Y hay una lucha, hay una pelea por el cliente escaso. Y por lo tanto, nosotros pensamos que hay que entretener a la gente para atraerles a la iglesia. Son iglesias que son manifestaciones del mundo con apariencia de iglesia, donde lo que se busca es esto, entretenerles.
darles servicios espirituales a los creyentes. Y se lleva más clientes aquel que presta los mejores servicios espirituales. Padres preocupados porque los hijos se van al mundo, cogen a los hijos de las iglesias donde están y se los llevan a este fenómeno de iglesias tipo marketing, tipo servicios prestados al cliente, y están tranquilos de que ahí, en esos lugares, sus hijos están con el Señor, cuando realmente aquello no les lleva a un encuentro con el Señor, sino que es, en lugar de resistir al mundo, en lugar de resistir las tentaciones de una sociedad consumista, porque este es el problema, establecemos modelos de iglesia para consumistas y entonces nosotros, en lugar de resistir al monstruo, de resistir a esto que es lo contrario, el consumismo es lo contrario del discipulado. El discipulado te dice, tienes que morir a ti mismo. Y en cambio, el consumismo quiere decir, ¿qué quieres que te preste? ¿Qué servicio quieres que te preste? Porque nosotros aquí prestamos los mejores servicios de toda la capital. Y hay un trasiego en el día de hoy de gente de una iglesia a la otra que es inexplicable, queridos. Una iglesia no es un lugar donde se celebran cultos. Una iglesia es una familia espiritual. Mirad, mi familia no es la mejor del mundo. No lo es. Mi familia tiene errores, defectos, problemas. A veces nos tiramos los trastos a la cabeza, tenemos problemas, no nos entendemos. Somos complicados en mi familia. Pero ¿sabéis una cosa? Nunca se me ha planteado cambiarme de familia. Nunca se me ha planteado ir a otra familia y decir, oye, ¿me adoptáis? Que sois una familia vosotros muy chula, me quiero cambiar de familia. Irse de una iglesia para ir a otra es esto, es cambiarte de familia. Esto no se puede hacer, queridos. No somos buscadores de servicios espirituales. La iglesia no es un servicio de asistencia técnica. La iglesia es la columna de la verdad. La iglesia es el ancla, la esperanza, el evangelio es la iglesia. Y por lo tanto nosotros tenemos que buscar iglesias donde se nos discipule, iglesias donde se nos hable de morir a nosotros mismos. Y a los consumidores espirituales no les gusta morir a sí mismos. ¿Sabes? La palabra preferida de la publicidad es la palabra tú. Esa es la palabra preferida de la publicidad, es la palabra tú, porque los consumistas, la palabra preferida del consumista es yo. Y entonces, como la palabra preferida del consumista es yo, la palabra preferida de la publicidad es tú, porque está centrada en tú. ¿Sabes? La iglesia no está centrada en ti. La iglesia no está centrada en ti. La iglesia está centrada en Cristo. Y nosotros estamos aquí para morir a nosotros mismos y para dejar espacio para que Cristo viva en nosotros. Aquí no estamos para divertir gente. Yo no soy un showman, queridos. Soy un predicador del Evangelio. Yo no he venido aquí a divertiros. He venido a hablaros la palabra de Dios. Y si alguno no busca la palabra de Dios, se va a decepcionar totalmente de los cultos. Porque está buscando otro tipo de experiencia y lo puede encontrar. Porque esas iglesias tienen éxito. Esas versiones de la iglesia tienen éxito además. Pero nosotros no buscamos esto. Esta iglesia es una iglesia de éxito. La iglesia de Antioquía es una iglesia de éxito total. Y sin embargo, no estaba construida sobre técnicas. Tú no podías, hoy en día los pastores están desesperados por buscar sistemas de crecimiento y hay peregrinaciones no a Santiago, peregrinaciones de pastores a las iglesias que tienen éxito para copiar otro modelo y traérselo para acá. Pero esto no se puede hacer, porque no se trata de cuestiones de técnicas. En la palabra de Dios nos va a mostrar aquí elementos que dan resultado, que dan mucho resultado. Nos va a hablar 3 veces, versículo 21, versículo 24, versículo 26, nos va a hablar de multitudes. Pero eso no estaba basado sobre las técnicas, estaba basado sobre
un modelo de seguir al Señor, de ser fieles al Señor, de hacer discípulos de Jesucristo, de que cada miembro de la iglesia sea un discípulo, de cada miembro de la iglesia sea un misionero. Esta es la diferencia de esta iglesia con lo que hoy en día tenemos en muchos lugares. ¿Vale? Vamos a ver 4 cosas de esta iglesia. 4 cosas muy importantes que Dios bendice. Y vamos a ver cómo estas cosas no son imposibles para la iglesia de hoy en día, sino son cosas que tenemos que regresar a lo simple, ¿vale? Vamos a ver la primera de esas cosas. La primera de esas cosas, vale, Dios bendice a la iglesia en la que cada persona es un enviado, en la que cada persona es un ministro, en donde cada persona es un misionero, cada persona. El éxito de esta iglesia en términos espirituales es incuestionable. Fue la iglesia en la que por primera vez se hizo la distinción entre la sinagoga y la iglesia. Hasta aquel tiempo, la iglesia de Jerusalén era una iglesia solo de judíos. De alguna manera, la gente pensaba que la iglesia, era una sinagoga, una manifestación de la sinagoga. Pero cuando llegan aquí, ocurre algo totalmente distinto. Estos comienzan a predicar a gentiles y se reúnen en el mismo espacio gentiles que no eran judíos y judíos se reúnen por primera vez en la historia, en el mismo edificio para adorar al mismo Dios, para adorar a Jesús además. Esto es lo que les hacía completamente distintos. Consiguió integrar en la misma iglesia judíos y gentiles. Aquí los seguidores de Jesús proclamaban tanto a Cristo que se les llamó por primera vez cristianos. Desde esta iglesia salió la primera misión hacia Europa y eso cambió totalmente la historia de la humanidad. Porque el cristianismo es la única fe que ha ido cambiando de centro, de núcleo, a lo largo de la historia. El budismo nació en donde hoy en día siguen siendo budistas. El hinduismo nació en el mismo sitio de donde hoy en día hay hinduistas. El Islam nació en el mismo sitio donde hoy en día está la Meca, donde la gente peregrina. Pero el cristianismo ha ido cambiando generacionalmente de centro. El cristianismo nace en Jerusalén, pero el centro se traslada a Europa. ¿Sabéis que lo que ha hecho Europa es el cristianismo? Lo que se llama hoy en día Europa nació como un pequeño territorio cerca de lo que hoy en día es Estambul, en Turquía, ¿vale? Esto es lo que se llamaba Europa en aquel momento, un pequeño territorio cerca de lo que hoy en día es Estambul, ahí cerca de Turquía, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando los países se fueron convirtiendo en cristianos, se fue generando un sentido de un continente cristiano. Y esto es lo que ha hecho que nosotros seamos Europa hoy en día. ¿Sabéis el último país que se convirtió en cristiano en Europa? ¿Sabéis cuál fue el primero país donde el país se convirtió en cristiano? ¿Alguien lo sabe? ¿No? El primer país que se convirtió no fue Roma. El primer país fue Armenia, el primer país donde se convirtió en cristiano. ¿Y sabéis cuál fue el último de Europa que se convirtió en cristiano? 1270 y algo más o menos. Fue Lituania el último país que se convirtió en cristiano. Esto ha generado el continente que somos nosotros. Y desde aquí el Evangelio ha sido llevado a América del Norte, a América del Sur, a África, a Asia. El Evangelio se expandió desde Europa. Pensad el tamaño del movimiento. Es un movimiento que ha cambiado el mundo entero. Hoy en día hay cristianos en todo el mundo. Pero el primer movimiento fue que desde la iglesia de Antioquía se desplazaron hasta Europa. Para esta iglesia hay una cosa muy curiosa. Esta iglesia no fue fundada por gente famosa. ¿Habéis visto que realmente no aparece el nombre de los que la fundaron? En el versículo 20 nos dice
¿De dónde eran? Nos dice que eran de Chipre y de Cirene. Eso es una isla en el Mediterráneo y Cirene es lo que hoy en día queda en medio de Libia y Egipto. De ahí, esa gente que hasta entonces solo se predicaba a los judíos, comenzaron a predicar a judíos y a gentiles a la vez. Y eso provocó un cambio de proporciones enormes en la espiritualidad del mundo. Por primera vez se juntaron en el mismo lugar. El modelo más habitual de iglesia que tenemos hoy en día fomenta la pasividad. Fomenta la pasividad. Tenemos incluso el modelo de sentarnos. Esto está hecho para que escuchéis, no está hecho para que participéis. Tenemos un modelo, alguien decía, nosotros construimos edificios, les damos forma a los edificios y los edificios luego nos dan forma a nosotros. Luego el edificio define qué tipo. Está hecho para generar asistentes, mientras que la iglesia está hecha para tener participantes. ¿Entendéis la diferencia entre ser un asistente y ser un participante? Es total. Un asistente es alguien que viene a ver qué me echan, ¿no? Y un participante es alguien que siente, no, que eres un protagonista de la historia que se está escribiendo. Bien, esta gente no tenían nombre, no tenían apellido, no sabemos quiénes son. Sabemos de dónde son, pero no sabemos quiénes son. Y esto es una cuestión muy importante, porque nos está lanzando un mensaje a nosotros. Nos está diciendo, cualquier persona, cualquier cristiano que se comporta como un discípulo de Jesucristo, cualquier persona que asume como discípulo que cualquier discípulo es alguien que hace otros discípulos, que hacen otros discípulos, que hacen otros discípulos, cualquier persona puede ser el plantador de la iglesia más influyente a lo largo de los tiempos, de la iglesia que ha cambiado la historia del mundo, no la historia de la iglesia que ha cambiado la historia del mundo. Podemos ser participantes. Tú puedes ser participante, que me estás mirando desde aquí con cara de incredulidad y diciendo, yo no. Tú sí. Cualquier discípulo de Jesucristo. Mira, los discípulos de Jesucristo tenemos una cosa muy importante, que es el ADN misional. Cada uno de nosotros, ¿sabéis? Nos podrían matar a todos. Nos podrían matar a todos. Podrían matar a todos los cristianos. Pero si quedara uno de nosotros, en esa persona está todo el contenido misional para reedificar la iglesia entera. Con uno solo de nosotros que quedara, está entre nosotros para reedificar la iglesia entera. Porque Dios, con la experiencia del Espíritu Santo, no quiso hacer algo para las élites. Dios no puso su espíritu en los apóstoles solo. Dios no puso su espíritu en los líderes de la iglesia solo. Dios puso su espíritu en todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Esta experiencia es la experiencia más democrática que existe. A cualquiera que se le hubiera ocurrido hubiera dicho, no, a los obispos sí, que tienen el espíritu, ¿no? A los pastores, venga, a los pastores también les vamos a dar el espíritu. Pero a estos pringados de aquí, vamos a dar el espíritu. Aquí, a ver. Queridos, todos nosotros tenemos el espíritu porque no somos los pringados, sino que somos los hijos de Dios. Y todos nosotros tenemos la capacidad de tener todas las herramientas en cada uno de nosotros, que si quedara uno, el cristianismo se podría rehacer completamente. En España falta un montón de iglesias. Alguien dijo que para saturar un país de iglesias se necesita una iglesia para cada 1.500 habitantes. ¿Cuántas iglesias hay en España en este momento? Yo te lo digo. Registradas tenemos unas 4.300, 4.400 iglesias en este país. Somos 48 millones, 49 más o menos de millones de habitantes en este país. Echa números. 4.000 y pico por 40 y pico de millones, ¿a cuántos tocan por iglesia? Un porrón. O sea, los que sois de ciencias lo calculáis, los que somos de humanidades nos da igual, o sea, no nos importa. Pero pensad un poquito en esto. El Señor ha dado todo lo necesario
para que este país se llene de iglesias. ¿Sabes dónde están los misioneros? Aquí están los misioneros, en esta sala están los misioneros. Aquella gente nunca se había planteado ser misionero. Nunca le dieron el título de misionero. Nunca le dieron ningún certificado de misionero. ¿Sabes por qué salieron de Jerusalén? Solo por una cosa, porque los perseguían. Y para salvar la vida salieron. Pero ¿sabes una cosa? Como eran discípulos de Jesucristo, hacían lo que es natural para un discípulo de Jesucristo. ¿Qué es natural para un discípulo de Jesucristo? Por donde pasas, hablar de Él. Por eso dice, en esta ciudad se les llamó por primera vez cristianos. Donde pasaban, hablaban de Cristo. No hacían ninguna heroicidad. Estaban escapando por su vida, pero hacían lo que es normal. ¿Qué nos está pasando, queridos? ¿Qué nos está pasando? Que no hacemos lo que es natural. Lo que es, si eres jirafa, te comportas como jirafa. Si eres elefante, te comportas como elefante. Si eres león, te comportas como león. Si eres cristiano, ¿por qué no te comportas como cristiano? ¿Entiendes? ¿Qué hacen los cristianos? Hablar de Cristo. Eso no. ¿Es verdad o no que los cristianos hablan de Cristo? Es lo natural para un cristiano. No hacían heroicidades. El Señor no nos está pidiendo heroicidades en este momento. Está pidiendo comportamiento de discípulo. Y un discípulo habla a otro discípulo, que hace otro discípulo, que hace otro discípulo. Esto es difícil de crear. Este local, una estructura así, es difícil crearlo en cada pueblo de España. Pero no es difícil abrir una casa. No es difícil abrir una casa donde se adore al Señor, donde se invite a las personas que el Señor vaya poniendo a tus relaciones. ¿Cuántos pueblos vivís los que estáis en esta iglesia? ¿En cuántos pueblos estáis? Es un montón de pueblos, seguro, por aquí alrededor. ¿Por qué no comienzan nuevas iglesias? ¿Por qué no se inician nuevas iglesias en las casas? ¿Cómo comenzaron esta iglesia? ¿Pensáis que montaron esto el primer día que lo montaron? Montaron una casa, pero simplemente invitaron gente. Hablaban a la gente. Una iglesia en donde todos pasó una cosa, donde todos eran discípulos, pasó una cosa. El Señor les dijo a esta gente, les dijo, ¿veis a Pablo? Lo quiero, me lo llevo. ¿Veis a Bernabé? También lo quiero, también me lo llevo. Esta iglesia se pudo permitir el lujo, de perder a Pablo. Anda que si tuviéramos nosotros a Pablo aquí, lo íbamos a atar con una cadena aquí para no perderlo, ¿no? Porque, ¡guau!, tener a Pablo entre nosotros. Imagínate, Pablo miembro de esta iglesia, ¿no? Pero ellos se pudieron permitir. ¿Por qué se lo pudieron permitir? Porque cada uno seguía siendo un misionero. Simplemente por esto se lo pudieron permitir. Porque no dependían de celebridades. A nosotros nos encantan los pastores estrella, ¿no? Aquellos pastores, todo el mundo los conoce, son mediáticos, que tienen canales de YouTube y de todas esas. ¡Wow! Estamos alucinando los pastores estrellas. Esta gente, el pastor estrella que tenían, dice, anda, vete, ¿no? El Señor te ha llamado, anda, vete. Y a otro que era tan estrella como el primero, dice, anda, vete tú con él. Tenían 5 líderes, perdieron a los 2 mejores que tenían. Y la iglesia seguía tirando al ritmo. ¿Por qué la iglesia seguía tirando al ritmo? Porque cada uno de ellos era un ministro, cada uno de ellos era un misionero. Vale, pasamos a la siguiente. Segunda cosa que tenía. Dios bendice a la iglesia donde cada miembro, donde cada persona es un misionero. La segunda cosa. Dios bendice una iglesia donde la gracia de Dios ocupa un lugar central. Había preocupación en la iglesia de Jerusalén cuando escucharon lo que estaba pasando en Antioquía. Dijeron, capítulo 10, dice, vale, en el capítulo 10, Pedro va a casa de Cornelio, entra en casa de un gentil, Cornelio se convierte y todos muy contentos. Pero cuando regresa a Jerusalén, capítulo 11, al principio del capítulo 11, vaya jaleo que se le había montado a Pedro. Y le dicen, ¿cómo es que entraste en casa de gentiles? ¿Cómo es que comiste con ellos?
¿qué hiciste, Pedro? Entonces, vale, o sea, que Pedro, el apóstol más importante, entre en casa de gentiles, coma con ellos, predique allí. Esto es el límite. Estás en la línea roja, Pedro. Vale, como eres tú, te lo pasamos, ¿vale? Pero lo que estaba pasando aquí, gente normal, que se había juntado con no creyentes, que comían juntos. ¿Cómo? ¿Que estáis en la misma iglesia? ¿Que habéis fundado una sinagoga para juntos los unos? ¿Pero esto qué es? ¿No? Esto sobrepasa toda la imaginación posible que nosotros tenemos, ni muchísimo menos. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen a Bernabé y lo mandan y dicen, anda Bernabé, pon orden, por favor, pon las cosas en su sitio, vuelve otra vez a establecer las cosas de una forma normal. Y es importante lo que Bernabé vio y sintió cuando llegó. ¿Habéis fijado? En el versículo 23 dice que Bernabé vio la gracia de Dios, esto es lo que vio, y lo que sintió dice, y se regocijó. Pensad por un momento que en lugar de enviar a Bernabé, los apóstoles en Jerusalén cogen y envían algún partidario del partido de los judaizantes, de esos que decían que para ser creyente tenías que ser circuncidado, tenías que hacerte judío para ser creyente. Imagínate que mandan, ¿te imaginas el estropicio que arma? ¿Te imaginas el jaleo que pone allí? Y sin embargo, lo que vio Bernabé fue la gracia de Dios. Y te pregunto, ¿por qué Bernabé vio la gracia de Dios? Bernabé vio la gracia de Dios porque él había experimentado la gracia de Dios. Él había sido perdonado. Él había sido una persona que había recibido gracia. Solo los que han recibido gracia, solo los que viven para la gracia, son capaces de administrar gracia. Los otros administran ley. Cualquier otro les hubiera plantado ahí las normas y hubiera dicho, unos para aquí y los otros para allá. Nada de comer juntos. Y además en Jerusalén las cosas se hacen así. Uno se lava las manos antes de comer, todo de reglas. Pum, 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 pum. Y hubiera destrozado esa comunidad. Para nada se hubiera regocijado. Pero cuando él vio la gracia, lo siguiente fue en que se regocijó. Se llenó de alegría al verlo. Queridos, la iglesia está formada por gente de diferentes generaciones. La iglesia está formada por gente de diferentes orígenes. ¿Y sabes una cosa? A la gente que tiene años como yo, a veces nos gustan las cosas a nuestra manera, como siempre se han hecho. Al final nos acabamos convirtiendo no en adoradores de Dios, sino en adoradores de las tradiciones. Nos encantan las tradiciones. Hay una palabra que termina todas las discusiones para la gente de mi edad, es siempre se ha hecho así. Y si siempre se ha hecho así, es que hay que seguir haciendo las cosas así, ¿vale? La gente que viene de otros lugares viene con otras tradiciones eclesiásticas, ¿vale? En su país las cosas se hacían de otra manera. Y sabes, en muchas ocasiones le gustan las cosas como se hacían en su país. Y llegan aquí y dicen, esto no es igual que en mi país. A mí me gustaba aquello. Pero ahora tengo que estar aquí, pero esto no es lo que me gusta. ¿Has experimentado la gracia? ¿Has experimentado la gracia? Si tú has experimentado la gracia, serás capaz de mirar lo que hace la generación más joven y verlo y regocijarte. Fíjate que lo único que les pidió es que permanecieran fieles al Señor. Es la única imposición, permaneced fieles al Señor. Toda la carga que les impone a estos revolucionarios de Antioquía es sed fieles al Señor, nada más. ¿Qué carga estamos imponiendo nosotros a las siguientes generaciones? ¿Qué es
el peso que estamos poniendo nosotros sobre ellos. Estamos regocijándonos al ver que hacen las cosas diferentes a nosotros, que tienen otra manera de actuar, que tienen otros principios, otro tipo de manera de acercarse al Evangelio. No les pongáis más carga, no les pongáis más carga, sino simplemente sed fieles al Señor. No sed fieles a mis tradiciones, sed fieles a mis principios, sed fieles a mi forma de hacer las cosas. Si vienes de otro país, no impongáis más cargas a la gente, sino ved la gracia de Dios, disfrutad de la gracia de Dios, regocijaos en la gracia de Dios y no impongáis cargas, solo sed fieles al Señor. Esta es la única que podemos poner, porque una iglesia que está basada en la gracia de Dios es una iglesia que administra gracia a los que entran. La gente en Antioquía no eran cristianos de iglesia de toda la vida. Los cristianos de iglesia de toda la vida se las saben todas, ¿vale? O sea, hacen las cosas y si no se lo creen, da igual, porque hacen las cosas como hay que hacer porque se las saben todas. Pero la gente que viene de entornos muy afectados por el mal y por el pecado, como el de Antioquía, no son cristianos nacidos en la iglesia. No son cristianos que se las saben todas, sino que son liosos, son gente que trae... ¿Qué vemos cuando les vemos? Una vez una persona que se convirtió con nosotros, ¿no? Sale aquí delante a dar su testimonio y comienza y soltó un par o tres de tacos desde aquí, desde delante del púlpito, ¿vale? Y algunos se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Dios mío, ¿qué se ha dicho en el local, en el templo de Dios? Esto no es el templo de Dios, ¿eh? Esto no es el templo. El templo se lo cargó Tiberio, o sea, no queda nada del templo. Esto es un local de cultos, donde está la iglesia, ¿vale? Estas paredes no son santas. Son santos los creyentes que hay en el interior, pero las paredes no son santas. Y aquella persona soltó un par o tres de tacos desde aquí delante, porque la gente que viene del mundo, de la sociedad, están afectados por el pecado. ¿O solo queremos santos nosotros? La gente no son santa antes de creyente. Primero son creyentes y luego tienen un proceso de santificación. ¿Somos capaces de administrar gracia? Porque una iglesia que va a tener impacto en la sociedad tiene que ser capaz de administrar la gracia que ha recibido. ¿Vale? Tercera cosa. Dios bendice una iglesia donde el origen y la posición social no son un criterio. El origen y la posición social no son un criterio. Hasta ahora, el centro del cristianismo estaba en Jerusalén, pero la expansión misionera de la iglesia va a ser llevada a cabo por una iglesia muy distinta. Distinta por el lugar en el que está. Ya no está en Israel la iglesia. Distinta por estar en un lugar donde el contexto, la gente que vive allí son gentiles. Pero también es distinta porque ya no son todos judíos, sino que la iglesia tiene una composición multiétnica. La composición multiétnica refleja mucho mejor la voluntad de Dios. La composición multiétnica refleja de una forma más clara y evidente la creación de Dios. Cuando Dios crea hielo, hace unas estrellitas de hielo y ¿sabes una cosa? Cada copo de nieve es distinto al siguiente. No hay dos copos iguales. Cuando nosotros hacemos hielo, ¿sabéis lo que hacemos? Cubitos. Hacemos cubitos, todos iguales, todos con la misma medida ahí. A Dios le gusta la diversidad. Dios es un Dios de diversidad. Si yo hubiera creado los pájaros, yo soy observador de pájaros, ¿vale? A mí me gusta la ornitología. Si yo hubiera creado los pájaros, hubiera hecho un modelo de pájaro, ¿vale? Pico, plumas, alas, dos patitas, fin de la historia, ¿no? Que cantaría pío pío, fin de la historia. Pero Dios, cuando ha creado los pájaros, ¿habéis visto la diversidad que hay? Dios mío,
¿Cuántos cantos diferentes? Se puede distinguir el ave sin verla solo por el canto que tiene, porque cada ave canta diferente. Es increíble a Dios lo que a Dios le gusta la diversidad. Si estuvierais aquí delante, estaríais viendo las caras. Incluso cuando dos personas son gemelas, no son iguales. No hay nadie igual, porque a Dios le gustan las diferencias. A Dios le gustan las cosas distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una iglesia todo de blanquitos españoles no es el propósito. Una iglesia de todo madrileños o de todo catalanes no es el propósito. Una iglesia de todo paraguayos no es el propósito. Una iglesia de todo ecuatorianos no es el propósito. Una iglesia de... A Dios le gustan las iglesias diversas, porque esa iglesia diversa refleja mucho más el carácter de Dios. ¿Habéis visto de lo que se nos dice aquí de estos líderes? Nos da el nombre de 5 líderes. ¿Qué aprendemos de la historia de estos 5 líderes? En primer lugar, nos dice que son profetas y maestros. Es decir, que lo que estaban dedicados, lo que hacen los profetas y lo que hacen los maestros es enseñar la palabra, porque los 2 ministerios están muy relacionados con la palabra de Dios. La segunda cosa que nos dice es que son varios, que son 5. A Dios le gustan los liderazgos colectivos, no una persona puesta ahí en el pico de la pirámide y luego todo el mundo para abajo. Los evangélicos no tenemos papa, ¿vale? Ni lo queremos. No tenemos papa ni lo queremos. Lo peor, decía uno, no es tener un papa, sino es tener un papa en cada iglesia, decía alguno. Y esto apuntadlo, que también tiene miga. El liderazgo es liderazgo colectivo en la Biblia. Siempre hay más de un líder a la vez. Pero un detalle muy importante es quiénes eran esos líderes. ¿Os habéis fijado quiénes eran? En primer lugar, Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era un judío de la tribu de Leví y nacido en Chipre. El segundo era Simón, y Simón le llamaban Níger. ¿Qué significa Níger? Níger significa negro. O sea que Níger, Simón, debía ser negro. Y probablemente si era negro, estando ahí cerquita, probablemente era un africano el que estaba allí en el liderazgo. El tercero de lo que se nos habla es de Lucio. Y se nos dice Lucio de Cirene. Por lo tanto, era un norteafricano, alguien de Libia, Egipto. El cuarto, fíjate, era Manaén. De Manaén se nos dan más detalles. Dice que había sido criado en Israel, en el palacio de Herodes, pertenecía a la clase alta de la sociedad y era una persona educada, ¿verdad? Porque había sido educada en el mejor de los sitios. Y el quinto era Saulo. ¿Quién era Saulo? Era un judío de Turquía, ciudadano romano, que había cursado estudios de rabino. ¿Puede haber más variedad en el liderazgo de esta iglesia? ¿Puede haber gente más distinta en el liderazgo? Y mira dónde estoy apuntando. Estoy comenzando a apuntar al sitio que quiero ir. Quiero decir que la iglesia tiene que ser multiétnica y la segunda cosa que quiero decir es que el liderazgo también. En España, en muchas ocasiones tenemos un techo de cristal. Un techo que no se ve. El techo de cristal es que 2/3 como mínimo de la iglesia española, 2/3, si no más, 2/3 de la iglesia española está compuesta por migrantes. Probablemente el 70% está compuesta por migrantes en España, más de 2 de cada 3. Hay iglesias de migrantes, bien, pero hay iglesias mixtas como vosotros. Y en las iglesias mixtas, a veces, yo he sido pastor de una iglesia mixta, en las iglesias mixtas hay una cuestión que se llama el techo de cristal. Y es que depende de tu origen y de tu posición social, ascenderás más o menos en el liderazgo. Está costando un montón. Tenemos 2/3 del pueblo que son de fuera, que son de otros países. Y sin embargo está costando un montón que entren en el liderazgo de las iglesias. Queridos, no lo estamos haciendo bien. Los españoles no lo estamos haciendo bien. Tenemos que permitir
que el Dios que trajo a esas personas, Dios, a lo largo de los miles de años de historia, siempre ha movido poblaciones. Dios es quien ha traído la migración a este país. No lo hicimos nosotros, no fue invención de nosotros, no se nos ocurrió a nosotros. Es Dios quien ha movido millones de personas de un sitio a otro. Si no fuera por este movimiento, entre un 30 y un 40% de las iglesias de este país hubieran tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque cada vez la población autóctona es menor. En primer lugar, es menor porque no nacen hijos en nuestra población autóctona. Tenemos un problema demográfico real. Pero en segundo lugar, porque hoy en día hay menos creyentes autóctonos españoles que hace 30, 40 años para atrás. Hubiéramos tenido que cerrar. En lugar de cerrar, hemos pasado desde la inmigración, desde que comenzó a llegar de las 1000 y algo de iglesias, hemos pasado a las 4300 iglesias. Esto es lo que ha pasado. España hoy en día es el país donde más nuevas iglesias se plantan de Europa. Dios lo ha hecho. Nos toca escuchar lo que Dios ha hecho. A los españoles nos toca escuchar lo que Dios ha hecho y permitir no solo que estén en nuestras sillas, sino permitir que estén en nuestros presbiterios, en nuestros consejos, que no tengan techo de cristal, que el Señor les pueda llevar donde Él quiera, porque el Señor no mira origen y el Señor no mira posición social. Es por esto que esta iglesia se convirtió en la iglesia modelo. Solo una última cosa. Dios bendice a una iglesia que es generosa. Dios bendice a las iglesias generosas. Y esta iglesia era generosa en dos cosas diferentes. Era generosa con la gente y era generosa con el dinero. Si os fijáis al final del versículo 11, dice que llegó Ágabo, les dijo, va a haber un hambre muy grande, y ellos, siendo muy justitos, estando muy justitos de dinero, levantaron una ofrenda para mandarla a Jerusalén. Eran generosos. Pero ¿sabes una cosa? A veces lo más fácil de ser generoso es ser generoso con el dinero. Porque el dinero lo vas a volver a ganar. Pero ¿y qué de ser generoso con la gente que necesitamos en la iglesia? Con nuestros mejores líderes. Con aquellos en los que estamos comenzando a pensar para siguientes generaciones de líderes. El Señor nos los pide, tú. Y estamos orando y ministrando al Señor, como dice que estaban aquí. No estaban en un retiro, ¿eh? Dice que estaban ministrando y ayunando, ¿vale? Esto era la situación normal. Ministrar quiere decir que estaban haciendo su trabajo, su tarea de cada día. Pues en mitad de la tarea de cada día, Dios les dice, separadme a Saulo y separadme a Bernabé que me los llevo. Si eso ocurriera con alguien de tu familia, sería una buena noticia. Si el Señor dice, que me llevo a tu hijo, que me llevo a tu hija, que me lo llevo, no aquí al lado, que es que me lo llevo a Afganistán, ¿vale? Ahí, cerquita, a Afganistán. ¿Sería una buena noticia? Un lugar peligroso incluso para el Evangelio. ¿Sería una buena noticia que se lo llevaran ahí? Porque ellos eran generosos. Generosos con el dinero, generosos con las personas. Estaban escuchando la voz del Señor, decía que oraban y ayunaban. 2 veces dice que ayunaban, ¿vale? Nos habla de 3 disciplinas espirituales importantes. Ministrar al Señor, orar y ayunar. 3 cosas importantes. Orar significa que le estamos preguntando al Señor y que queremos escuchar su respuesta. No que estamos definiendo nosotros la respuesta. Por favor, Señor, dinos esto, ¿vale? A veces oramos así. A veces oramos sin expectativa. De verdad, a veces oramos sin expectativa de que Dios nos responda. A mí me pasa. A veces, cuando Dios me responde, me llevo un susto, ¿vale? Digo, ostras, que Dios ha contestado, ¿no? O sea, pero, de verdad, ¿sabéis lo que cuentan? Cuentan que había una vez que había una sequía muy importante y que la gente del pueblo se reunió en un granero para orar por lluvia. Y dijeron, Dios, trae la lluvia. Estaban ahí orando y orando y orando. ¿Sabéis lo que pasó? Que se mojaron todos menos una niña. ¿Por qué? Porque habían ido a orar por lluvia sin llevar el paraguas.
Queridos, cuando vamos a orar por lluvia, hay que llevar el paraguas, ¿vale? Fijo. A veces Dios nos contesta, pero a veces Dios no contesta lo que nosotros queremos que conteste. A veces vamos a Dios como al funcionario. ¿Me puedes poner un sello aquí encima? ¿Vale? O sea, yo he decidido esto, ¿puedes poner el sello aquí? Dios no pone sellos a nuestros planes. Dios no pone sellos a nuestros planes. Él hace los suyos. Es el Señor. ¿Llamamos que es el Señor? Él es el Señor. Él es el dueño. Él dirige. Él hace cosas raras. Él hace cosas que nosotros no esperamos. Vale, hemos visto 4 cosas de una iglesia que el Señor bendice. ¿Os acordáis de las 4 cosas o ya no nos acordamos de la primera? ¿Pensamos en la primera? ¿Cuál era? ¿Alguien lo puede decir? ¿La primera? Una iglesia donde cada persona es un misionero. Bien, esa es la primera. ¿Y la segunda? ¿Cuál era? ¿Os acordáis? Una iglesia donde la gracia, donde la gracia está muy presente. Y en la tercera, ¿os acordáis de la tercera? Dios bendice una iglesia en donde el origen y la posición social no es un criterio para el ministerio. Y la cuarta, ¿os acordáis? Dios bendice a una iglesia que es generosa, no solo con el dinero y con la gente. Que Dios os haga esta iglesia, Dios os haga como Antioquía. Ruego por esto, por vosotros. Que Dios os bendiga abundantemente. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.